Graciela es doctora en psicología, es profesora de psicología ambiental en la Universidad Nacional de Tucumán, eh, es investigadora del CONICET y es miembro de número de la Academia de Ciencias de la Salud de Tucumán. Bueno, como vos dijiste, titulé la presentación Clima, Pandemia y Salud Mental, intentando un paralelismo entre cambio climático y pandemia y cómo ambos afectan la salud mental. Voy a apelar a diferentes constructos psicológicos para explicar los efectos de ambos, tanto del cambio climático como de la pandemia. Bueno, el cambio climático presenta eventos ambientales que pueden incluirse en la categoría de desastres, desde sequías prolongadas a inundaciones, agotamiento de recursos y disminución de la biodiversidad. Sabemos que esto afecta la salud de las personas en general y específicamente constituye una amenaza a la salud mental de ciertos individuos. Los desastres de un desastre ambiental incluyen desde preocupación, angustia, hasta el trauma psicológico, y a nivel comunitario los efectos pueden ser vistos en términos de rompimiento, o sea, el grado en el cual el funcionamiento de un grupo es perturbado y ya no puede seguir funcionando como lo venía haciendo. Una revisión de intervenciones psicológicas en desastres de Rodríguez Fernández, Cortés, Puertas y otros del año 1997 nos decía que no existen teorías unificadoras en el estudio de los desastres y resumieron todos los estudios del área hasta esa fecha, hasta el 97, en las siguientes áreas. En procesos intrapsíquicos reguladores, racionalizaciones, expresión de fantasías y fobias, ambivalencia afectiva, sentimientos de omnipotencia e invulnerabilidad y negación del peligro. También en procesos cognitivos intrapsíquicos, resolución de problemas, estrés y tomas de decisiones en emergencias, percepción de riesgos, error humano, toma de decisiones en contextos ambientales complejos. También en procesos interpersonales, rumores, altruismos, definición de una situación de emergencia a partir de factores situacionales, factor humano, la gestión de los recursos. En procesos grupales, liderazgo, polarización grupal y el famoso pensamiento grupal, el think group. También en procesos intergrupales de diferenciación social como categorización social en disturbios civiles. Y por último, los clasificaron a estos estudios también en procesos organizacionales, institucionales y comunitarios, entrenamiento y terapia a trabajadores y víctimas de desastres, errores latentes, la famosa safety culture, o sea, la cultura de la seguridad. También otros estudios incluyen los desastres como que se encuentran los siguientes problemas en los desastres, incluso 2 años después de su ocurrencia, como la ansiedad, el retraimiento, o sea, la apatía, el embotamiento, depresión, tristezas por las pérdidas, síntomas de estrés físico, trastornos gastrointestinales, dolores, ira generalizada, enojo y molestia, peor cuando el desastre es provocado por el ser humano, regresión, niños con regresiones a estadios tempranos del comportamiento y pesadillas sobre muertes y disturbios del sueño. Un estudio reciente de la Universidad de Bath muestra que el interés por el calentamiento global puede manifestarse con emociones discretas como la preocupación y el miedo, y que la angustia causada por el cambio climático, conocida popularmente como ecoansiedad, está fuertemente relacionada con estados de ansiedad y depresión general que son ya subyacentes al individuo. De hecho, el estrés postraumático suele estar limitado a aquellas víctimas con historias previas de problemas psicológicos. Este estudio distingue entre la preocupación constructiva y la preocupación no constructiva. La primera, la constructiva, se centra en la resolución de problemas mediante un compromiso con la situación que desencadena la preocupación y puede generar comportamientos proambientales.
Por el contrario, la preocupación no constructiva tiende a asociarse con soluciones inútiles, con pensamientos supersticiosos. Esta preocupación repetitiva y no constructiva se suma a la angustia, al deterioro psicológico y a las consecuencias conductuales negativas en lugar de conducir a soluciones útiles. Otro constructo psicológico que nos puede ayudar a entender los efectos sobre la salud mental, tanto del cambio climático como lo de la pandemia, es la distancia psicológica, que nos puede ayudar a entender la percepción más concreta o abstracta del cambio climático. Y refiere a que un objeto o evento puede percibirse como psicológicamente cercano o lejano. Cuando se percibe como psicológicamente cercano, se representa, por supuesto, como más concreto, mientras que cuando se percibe como psicológicamente lejano, la representación es más abstracta. Los individuos tienden a percibir el cambio climático como más severo en áreas alejadas de donde viven. Esto puede suceder porque hay una tendencia a separarse de la información que podría aumentar el miedo. También suelen percibir que los impactos del cambio climático están ocurriendo ahora, pero tienden a ver las consecuencias más graves como si fueran a ocurrir en un futuro más lejano. Entonces, la forma en que las personas perciben un evento definen cuán socialmente distantes están de la situación. Entonces, la distancia psicológica, en consecuencia, explica el compromiso de involucrarse en actitudes de mitigación y adaptación y, en consecuencia, en una mayor implementación de comportamientos proambientales frente al cambio climático. Podemos decir entonces que la preocupación constructiva y la distancia psicológica hacia el calentamiento global con el cual convivimos incluiría conceptos claves de la psicología en general, de la psicología ambiental, por supuesto, como afrontamiento, mitigación, adaptación, vulnerabilidad y resiliencia. Todos estos conceptos, no voy a hablar de cada uno de los conceptos porque los conocemos, pero todos estos conceptos se resignifican a la luz de la actual pandemia. Según la Organización Mundial de la salud mental depende de la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales. Existe cierta evidencia sobre el origen zoonótico de la pandemia, lo cual está muy relacionado con el cambio climático, en tanto nos habla de nuestra relación con el ambiente. Entonces, acá hay un concepto que me ha gustado mucho, que se lo está usando, que es el concepto de sindemia, introducido por Mary Singer en 1990, que habla de interacciones biológicas y sociales muy importantes para abordar una temática como la que estamos atravesando, y que son importantes para el pronóstico, el tratamiento y la política de la salud. Entonces podemos decir que el abordaje tanto del cambio climático como del COVID-19 requieren una visión más amplia más allá del esquema virus-vacuna. Se hace imprescindible revisar nuestros modelos de consumo y desarrollo económico para propiciar un cambio conductual efectivo en nuestra relación con el entorno socioecológico. Para terminar, con mejor ánimo, debemos recordar que el ambiente puede ser un recurso de afrontamiento en tanto nos proporciona acceso a la naturaleza. Y es lo natural, la biodiversidad, lo que contribuye significativamente al capital mental y al bienestar de las personas, entendiendo por capital mental la totalidad de los recursos cognitivos y emocionales del individuo, incluida su resiliencia frente al estrés. Bien, con esto termino mi presentación. Muchas gracias, Graciela. Vamos a pasar a la siguiente. Como decíamos, vamos a ir avanzando con cada una y dejar las preguntas para el final. Recuerden que pueden hacer preguntas y comentarios en el espacio del chat. Vamos a continuar entonces con la siguiente, a cargo de la magíster Beatriz Fiorito. Su título es Indagando perdónenme, pero a esta altura ya de tanto hablar, Indagando el comportamiento sustentable a través del prisma psicosocial. Beatriz es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, es magíster en Dirección Estratégica, especialidad Gerencia,
módulo optativo Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Internacional Iberoamericana de Barcelona, España. Tiene una maestría en Gestión de Negocios en la Universidad Católica de Salta, Argentina. Es profesora titular de la Cátedra de Análisis Psicosocial de Organizaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy. Es responsable del Centro de Investigación del Factor Humano en las Organizaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy. Y realiza actividades de investigación y extensión en el ámbito de economía social. Consultora en temas de gestión de trabajo decente y organizaciones socialmente responsables, saludables y riesgo psicosocial. Bueno, mi formación y actividad laboral siempre estuvo enfocada en la comprensión del comportamiento humano en las organizaciones. Cuando digo organizaciones, hablo de hospitales, escuelas, fundaciones, cooperativas, porque me focalizo en definir las organizaciones como un grupo de personas con un fin determinado para producir un bien o servicio independientemente de la razón social o del objeto último, ya sea crear capital económico financiero o capital social. Como docente de la Facultad de Ciencias Económicas, siempre me interesó entender cómo las pautas de comportamiento económico influyen en el comportamiento de las personas. Por eso, en esta oportunidad, lo que voy a tratar de reflexionar y compartir con ustedes es cómo el comportamiento sustentable se puede comprender desde la psicosociología del comportamiento, ¿sí? Para ello, como ya les dije, o sea, siempre estuve interesada en el comportamiento humano en las organizaciones y especialmente cómo la problemática económica influye en el comportamiento. Dentro de la academia, fuera de ella, sabemos que la mayoría del mundo acuerda de que vivimos los seres humanos del planeta, la mayor de ellos, dentro de un sistema capitalista que ha estandarizado formas de comportamiento que si siguen siendo de la misma manera o no se genera un cambio, no nos resulta muy promisorio el futuro. Por eso decimos que muchos problemas de los que tenemos actualmente a nivel económico, social y ambiental tienen su origen en pautas de comportamiento humano que se institucionalizaron en modos de producción, consumo, socialización, los cuales ponen en jaque la sustentabilidad del planeta. Esto que digo no es nuevo, sino, bueno, los que somos argentinos sabemos que esto se está discutiendo a nivel de los representantes porque en situación de pandemia ha favorecido la tensión que el capitalismo globalizado presenta en situaciones económicas como, bueno, ahora estamos discutiendo el aporte de las personas que mayor riqueza tienen, que son el 0,02%, como aporte único solidario, y también tenemos programas donde toda la población, a través de las acciones del gobierno, hace aportes para solventar a nivel individual las necesidades básicas de los argentinos o de las empresas, brindando apoyo para que éstas no desaparezcan, sino que se sigan manteniendo sus capacidades para poder ponerse a producir una vez que la pandemia pase o ante la nueva realidad como estamos preparados ya para resolver esta situación. O sea que la situación actual es que tenemos un capitalismo sin valores, que individualista, ¿sí? En donde los modos de consumo, ¿sí? Y de comportamiento ponen en jaque la sustentabilidad. ¿Qué decimos entonces desde la psicosociología? Que estamos enfrente de un problema complejo que desde nuestra perspectiva
del equipo que trabajo, proponemos abordarlo desde el paradigma sistémico, y esto siempre nos parece importante remarcar porque, como decía un profesor mío, ante situaciones problemáticas que necesitamos intervenir, nada mejor que una buena teoría para cometer menos errores. Desde la psicosociología del comportamiento que tiene el marco de la teoría sistémica, decimos que podemos hacer aporte a la sustentabilidad porque planteamos que la problemática a resolver no es con aportes técnicos que pueden realizar cada una de las ciencias que tocan el tema o trabajan el tema ambiental, sino que es un problema ético en donde los actores sociales deben asumir el modo de generar comportamientos responsables. Entonces, para poder explicar esta propuesta, vamos a apelar a algunos conceptos de la economía, de la sociología, de la psicología y de la filosofía a través de autores como Stiglitz, Klicksberg, Mounet y François Vallée, que a través de los conceptos que vamos a ver de gobernanza, capital social y responsabilidad social, podemos entender que podemos abordar la problemática de la sustentabilidad como un problema ético, ¿sí? Bueno, el primer término que quiero que tengamos en cuenta para esta oportunidad es el término de gobernanza, que la gobernanza es una cualidad de la gobernabilidad. ¿Qué es la gobernabilidad? Es un estado, es una situación, un estado de la administración de situaciones agradables, armónicas. Y la gobernanza se caracteriza por ser un sistema de reglas formales e informales que se representan en normas, procedimientos, costumbres y valores que enmarcan las pautas de interacción entre los actores sociales. Y la gobernanza tiene tres características que hacen que uno pueda ver en los comportamientos que existe gobernanza, que es el grado de confianza entre los actores sociales, la adecuación a las normas de estos actores y el nivel de asociatividad que tienen los actores de esa sociedad o de ese grupo social o de ese sistema social. Entonces, la gobernanza es una característica de la gobernabilidad que cuando está funcionando emerge en estas tres características que generan a su vez capital social. ¿Qué es el capital social? Bueno, el capital social es el cuarto capital identificado por el Banco Mundial. El primer capital de la humanidad son los recursos naturales, el segundo capital es el que hemos producido como sociedad, ya sea el capital económico, la infraestructura, el modo de interacción que tenemos los individuos. El tercero es el capital humano, que se ve en indicadores tanto de educación, de salud, y el cuarto capital es el capital social, que está compuesto por el grado de confianza que existe entre los actores sociales, la adecuación a las normas que estos actores sociales practican y el nivel de asociatividad, ¿sí? Bueno, tanto el capital social como la gobernanza son los que van a sustanciarse en los individuos a través de comportamientos que tienen que ser responsables. Los comportamientos responsables, y acá apelamos al concepto de responsabilidad social, que desde la perspectiva sistémica, como les dije, propone François Vallée, que dice que toda acción comportamental, ¿sí? Todo el resultado de acción comportamental se distancia
de la voluntad del que la ejerce cuando el resultado empieza a interactuar en interretroacciones dentro de este sistema ambiental. O sea, que esta situación, si yo quiero practicar la responsabilidad social a nivel individual, va a tener poco efecto. ¿Por qué? O poco impacto. ¿Por qué? Porque no, la decisión va a caer en un grupo de otras acciones que no están coordinadas con los otros actores que están dentro de ese grupo social o de ese grupo, de ese sistema social. Entonces, para que haya responsabilidad social, tiene que ser de manera conjunta, tiene que ser de manera coordinada. O sea, para que haya responsabilidad social de alto impacto, la responsabilidad social tiene que ser de manera coordinada con los otros actores. Y así también la acción comportamental, no solamente si está alejada el resultado de la acción comportamental, está alejada de la intención del que ejecuta la acción, si lo hace de manera individual, sino que también va a ser de poco impacto en el acto, porque no va a tener permanencia, ¿sí?, de esa acción por el resultado en los impactos futuros que esa acción produce. O sea que la mejor manera en tanto y en cuanto quisiéramos nosotros producir un cambio en el sistema económico para transformar el sistema capitalista en los valores de cooperación, sustentabilidad y responsabilidad, va a ser generando acciones de responsabilidad social, pero de manera conjunta con los otros actores. Por eso decimos desde la teoría sistémica que la responsabilidad social afirma que las acciones deben afrontarse a través de los actores involucrados en ese sistema social, creando comunidades de aprendizaje entre empresas, gobiernos, universidades, donde las organizaciones sin fines de lucro, generando relaciones ganar-ganar, en donde los comportamientos de cooperación, de gobernanza, todo de confianza y adecuación y asociatividad se reflejan en esta interacción entre los individuos. Por eso es que François Vallée, haciendo este análisis de la responsabilidad social de manera mancomunada, propone, ¿sí?, en este cuadro, cómo se ha ido dando la responsabilidad social a través del tiempo. Y plantea 3 niveles o 3 periodos, en donde la responsabilidad social era individual o autoética, y estaba determinada por acciones filantrópicas o de caridad. En un segundo momento, donde la organización social se da como constructo de gobierno, y hay un segundo momento socioético, donde las acciones de responsabilidad social tienen que ver con cumplir con la ley, y un tercer momento que es el que requiere esta situación de globalización y esta situación del desarrollo humano, que es antropoética, que nos incumbe a todos los seres humanos que estamos viviendo en el planeta. Entonces, estas tres etapas pueden ser analizadas a través de diferentes variables, como supónganse el sujeto del deber. En la primera es la persona, en el primer momento es la persona, en el segundo momento es la comunidad, y en el tercer momento es la humanidad. Bueno, y así hace distintas, supónganse el eje de la responsabilidad reguladora es el deber, el otro el derecho y la gobernanza. Entonces la propuesta
que vemos hasta acá es que estamos tanto la gobernanza, la responsabilidad social y la gobernanza, el capital social y la responsabilidad social aportan al desarrollo sustentable formas, maneras de poder reducir impacto de alto alcance por los altos y por los impactos en el sistema capitalista y poder hacer un cambio, digamos, por un sistema capitalista, pero basado en el desarrollo y en la sustentabilidad. Bueno, hasta acá son los conceptos, no encuentro la flecha, hasta acá son los conceptos en los que nos apoyamos para ver cómo el comportamiento humano puede, cómo el comportamiento humano puede aportar al desarrollo sustentable del planeta. ¿Cómo vemos el comportamiento humano utilizando este constructo que nos presenta Monet de la psicosociología? O sea que el comportamiento humano puede ser analizado en el aspecto individual, desde la psicología, desde el aspecto interindividual, desde la psicología social, o transindividual desde la sociología. Esos son los niveles de análisis, pero la comprensión del comportamiento para que se ajuste a una determinada explicación dentro de lo que es el paradigma sistémico, desde la psicosociología apelamos a los conocimientos de otras ciencias, que se grafican en este prisma realizado por Monet, que son la antropología, la historia, al comportamiento, aportes que hacen al comportamiento, y la ecología y la biología. Todos estos comportamientos ubicados en tiempo, en espacio, con antecedentes biológicos, en un momento dado, hacen a la comprensión de la situación compleja del comportamiento en un tiempo determinado. Bueno, esto es una síntesis de lo que nosotros utilizamos como modelo explicativo para comprender los comportamientos, tanto en el plano ambiental como en el plano del desarrollo económico, como de la prevención de riesgos psicosociales. Para concluir, decimos que nos encontramos realizando prácticas de comportamiento que nos llevan a la insustentabilidad del planeta. Que las explicaciones sistémicas son las únicas que nos permiten, sistémicas son las mejores desde nuestro marco teórico, para hacer referencia a la comprensión de la problemática de problemas complejos. Tercero, los comportamientos humanos pueden ser comprendidos desde su complejidad, desde los componentes del prisma psicosocial. Los comportamientos requieren que sus ejecutores sean responsables de actos e impactos, y la psicosociología del comportamiento aporta la posibilidad de una reflexión acerca de la ética de la sustentabilidad del planeta a través de los conceptos de gobernanza capital social. Bueno, este es el aporte que hacemos desde la psicosociología del comportamiento, lo cual agradezco a los organizadores la invitación, a los participantes el acompañamiento, y a mis colegas permitirme compartir esta situación de reflexiones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Recuerden, si van teniendo comentarios o preguntas, ir sumándolas al chat, y después retomamos un poco todo en el momento posterior de intercambio. Vamos a pasar a la siguiente, así vamos bien con los tiempos y nos queda un espacio al final como para poder cruzar algunas ideas.
La siguiente está a cargo de la doctora Marianela De Negri. El título de la ponencia es Hábitos financieros, temores y expectativas en tiempos de COVID-19, implicancias ambientales. Marianela es psicóloga y doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, es profesora titular en el Departamento de Psicología de la Universidad de la Frontera, Chile, y profesora honoraria de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Es directora del Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades y directora del Centro de Excelencia en Psicología Económica y de Consumo, CEPEC, en la misma universidad. Ha dirigido proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, en psicología económica y educación económica y financiera. Es autora y coautora de más de 130 artículos en revistas indexadas, capítulos de libros y libros. Y en Chile fue distinguida dentro de las 100 mujeres líderes de la Araucanía y es asesora de varios organismos públicos como el Servicio Nacional del Consumidor, el Ministerio de Desarrollo Social, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Educar Chile y Banco Estado en materias de educación financiera, y apoyó a la Comisión Presidencial de Educación Financiera en la revisión de contenidos de la Estrategia Nacional de Educación Financiera de Chile. Bueno, le damos la palabra entonces. Ahí sí. Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar esta invitación. Creo que la interfaz que se puede dar entre la psicología económica, que es el ámbito en el que yo me desempeño, y la psicología ambiental es clarísima, porque uno de los grandes problemas que tiene el planeta radica especialmente en el hiperconsumo o el sobreconsumo y la cantidad de desechos que estamos generando a partir de ello. Voy a compartir la pantalla. Bueno, esta investigación que quiero compartirles hoy día acaba de terminar, la hicimos este año, terminamos de recolectar los últimos datos en septiembre y por lo tanto estamos ahora en etapa de difusión y en elaborar algunas de las publicaciones que van a derivar de esto. Y pensé que era interesante compartirla con ustedes porque abarca 3 países, abarca Chile, Argentina y Colombia. Por lo tanto, son algunos datos que a ustedes también les pueden servir directamente. Voy a partir primero situándonos en el contexto del COVID-19. Este brote, lo dicen la mayoría de los autores, ha instalado una crisis de salud pública sin precedentes, cambiando las rutinas cotidianas a nivel mundial. Y para algunos autores sería equivalente a las grandes catástrofes que cambiaron la vida para siempre, como serían los atentados del 11S y los tsunamis en Tailandia, Indonesia y Japón. En el caso de América Latina, el COVID aterrizó en América Latina el 26 de febrero, cuando Brasil confirmó el primer caso en Sao Paulo. Hasta el 13 de diciembre hay un total de 13.189.470 casos registrados en América Latina y el Caribe, siendo la región con más casos confirmados a nivel global, representando por lo tanto más de un cuarto de todos los casos mundiales. ¿Y cómo nos encuentra cuando aterriza el COVID en América Latina? Nos encuentra con países con economías inestables, ¿ya? Y con un contexto político-económico que tiene ciertas características. Primero, la instalación de la cultura del consumo en los países más neoliberales, que cambió efectivamente la escala de valores al interior de la ciudadanía, incluso abandonando el concepto de ciudadanía y transformándolos en consumidores clientes. Y desde esa perspectiva, entonces, instaló también una serie de creencias acerca de que el consumo, ya lo decía quien abrió este congreso en la mañana, el consumo sería la fuente para llegar a la felicidad. Y además nos promete libertad, pero libertad para consumir, con el concepto de la soberanía del consumidor.
Pero esta instalación de esta cultura del consumo sucede en una región con grandes desigualdades. Y lo que ha hecho el sistema neoliberal es que ha profundizado estas desigualdades, pero, y tal vez es lo más perverso, ha homogeneizado las aspiraciones. Por lo tanto, independiente del nivel socioeconómico, la gente tiene las mismas aspiraciones de consumo. Entonces tenemos grandes desigualdades, tenemos precariedad salarial y de empleo, ¿ya? Tenemos un bajo crecimiento con altos niveles de informalidad y de pobreza, todo lo que nos lleva a una alta vulnerabilidad al cambio climático, a los desastres naturales y a la pérdida de biodiversidad. O sea, en un continente que ya tenía una situación muy precaria e inestable, se instala el COVID y va a profundizar muchas de estas situaciones. Como yo les decía, esta investigación es un esfuerzo colaborativo entre la Universidad de la Frontera, la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina y la Universidad Konrad Lorenz de Colombia. ¿Cuál era su objetivo? Describir el impacto que la pandemia COVID-19 ha tenido en los hábitos y comportamientos financieros, ¿ya?, y de consumo de las familias, e identificar perfiles de comportamiento financiero y de consumo durante la pandemia, caracterizándolos por variables sociodemográficas y por país. Es un tipo de estudio coyuntural. ¿Qué significa eso? Que aborda en un tiempo específico la convergencia de diferentes hechos de determinados protagonistas y de circunstancias identificables que constituyen un proceso de corto plazo. Bueno, en el COVID efectivamente no sabemos si va a ser de corto, mediano o largo plazo, pero que tiene una unidad propia. Ahora, dadas las características del estudio, utilizamos un muestreo RDS, que también se le denomina muestreo impulsado por los encuestados. ¿Por qué? Porque esta es una estrategia diseñada para los casos en que el marco muestral o el tamaño del universo resultan desconocidos. Y resulta, por lo tanto, particularmente útil con poblaciones ocultas y para trabajar con redes sociales. ¿En qué consiste este muestreo? Avanza en círculos concéntricos, partiendo del segmento más cercano o más íntimo, si ustedes quieren, a los propios investigadores, y luego cada capa del círculo va reclutando sus propios participantes, y las últimas capas, por lo tanto, son las más lejanas, y desde esa característica adquiere representatividad. Los criterios de inclusión que manejan recursos financieros independientes y que tuvieran una residencia urbana. Se calculó que debía ser de 400, y el muestreo RDS resultó finalmente en 1.184 participantes. Ahí tienen ustedes la distribución por país. El porcentaje de edad fue de 39,57 años, o sea, una población adulta, con una predominancia de mujeres. ¿Por qué? Porque el manejo de los recursos financieros de la familia fundamentalmente está en manos de las mujeres, y por lo tanto fueron las mujeres las más interesadas además en participar en este estudio. Y de manera natural, y yo creo que tiene que ver efectivamente con el acceso a las redes sociales y con las brechas digitales, fundamentalmente en el nivel socioeconómico medio. Por lo tanto, podríamos decir que con esto tenemos una aproximación a una radiografía de la clase media. Bueno, ahí están los instrumentos, se aprobó, se contó con la aprobación del Comité de Ética, y todos los participantes aprobaron un consentimiento informado. Se hicieron varios análisis estadísticos, incluyendo descriptivos, y finalizando con un análisis de clúster o de conglomerados. ¿Cuáles son los resultados que obtuvimos? En primer lugar, se observa un aumento de la utilización del crédito, ¿ya?
y una demora en el pago de los gastos fijos. ¿Qué significa esto? Que muchos de los participantes están optando por decidir qué gastos o qué consumos básicos pagan en desmedro de otros, lo que evidentemente va a implicar un aumento de la morosidad en la medida en que vaya transitando la pandemia. Y hay un dato importante, más del 50% no es capaz de solventar una emergencia financiera, ¿ya? Y eso evidencia la fragilidad de la clase media. Pero también, y ese yo creo que es un dato positivo, se observa un tránsito a prácticas más austeras, con disminución de las compras impulsivas y de ofertas que estaban inicialmente situadas en un 40% a un 10%. En realidad, durante todo el estudio se le preguntaba a las personas cuál era su comportamiento antes y cuál es su comportamiento durante. Y se observa una centración en gastos indispensables y en la reutilización. Hay un aumento, por supuesto, de la compra a través de medios electrónicos, en algunos casos debido a las cuarentenas y en otros casos porque los participantes estiman que se podrían contagiar utilizando efectivo. Entonces prefieren medios electrónicos. Ahora, ¿cuáles son los principales miedos y expectativas que muestra la gente? El primer miedo es perder el empleo. Más de la mitad de la muestra expresa que temen perder el empleo, seguido por el enfermar o que alguien de su familia enferme. No poder pagar los gastos básicos. Si ustedes se fijan, si consideramos el primer temor y el último, están muy relacionados, o sea, los temores en términos financieros son los que están predominando en este momento, y sobre todo de estabilidad financiera. Pero sin embargo, el 70.6% espera que la situación mejore en el futuro. O sea, hay una mirada optimista del futuro. ¿Y cuáles son las principales variables que emergen especialmente en los análisis de regresión que afectan la satisfacción con la vida? Poseer o no un trabajo estable, la capacidad de solventar emergencias, el nivel socioeconómico y las expectativas de futuro, donde las personas más optimistas son también las que presentan mejores niveles de satisfacción con la vida. Ahora, en general, observamos que la media de satisfacción con la vida está en un punto intermedio hacia la baja en la percepción de satisfacción vital durante la pandemia. Y esto es interesante, especialmente porque aquí podemos observar las diferencias por país. De los ítems utilizados para la generación de los conglomerados, aparecieron dos como los más importantes: tratar de pagar todas las deudas vigentes y buscar otras formas de ganar dinero. Y ahí aparece. El primero es de los relajados, le llamamos. ¿Por qué? Porque son ¿ya? Aun cuando esta no le realmente. No buscan otras formas de ganar dinero, es un promedio de 42 años, son los que tienen un pico más alto, son los más satisfechos con la vida, y fíjense que hay una mayor proporción de ciudadanos argentinos en ese clase, ¿ya? Los pagadores tratan de pagar deudas, pero no buscan otras de ganar dinero. El promedio al clúster anterior también son de un nivel socioeconómico un poco más alto, también satisfechos con la vida. Hay una mayor proporción que tienen estudios universitarios, o sea, son los más educados, y hay una mayor en Chile, ¿ya? Ahora, esto es bastante coherente también con otros estudios, especialmente del Banco Central, donde la disminución de los ingresos, los chilenos destinan una proporción del 74% de sus ingresos a pagar las
sangran, que tratan de pagar sus deudas y otros que no tratan de pagarlo, se distribuye más o menos homogéneamente. Son personas que buscan ya ganar dinero extra en un 68% y un tercio que no busca. El promedio es menor que los otros grupos. Son los que tienen un nivel socioeconómico más bajo, son los menos satisfechos con su vida, tienen mayor proporción de estudios secundarios y menos proporción de estudios universitarios, y aquí observamos una mayor proporción de ciudadanos colombianos. O sea, si ustedes se fijan, ahí se nos presentan tres perfiles que son bastante interesantes. Ahora, yo quiero pasar sobre todo a revisar los principales hallazgos. Primero, el aumento de la morosidad y la utilización del crédito para gastos básicos nos está indicando la frágil situación financiera de los participantes, o sea, la precariedad de la clase media. Que yo creo que eso es homogéneo para los tres países. Se observa un cambio en los hábitos financieros y de consumo hacia una mayor austeridad, pero ahí nosotros podríamos preguntarnos, ¿será un efecto coyuntural o seremos capaces de mantener esta mayor austeridad en el futuro? Lo que evidentemente podría tener un impacto positivo en el medio ambiente al disminuir el exceso de sobras de consumo. Por otra parte, aparece la importancia del empleo como un rasgo transversal asociado a los temores de la clase media. ¿Por qué? Porque tenemos un segmento que depende de su trabajo y que no tiene otros activos. Un dato interesante es que, las mujeres aparecen más resilientes que los hombres, ¿ya? Y con una mayor satisfacción con la vida. Y eso es un dato importante si consideramos que un efecto de la pandemia ha sido el de volver a las mujeres al ámbito de lo privado, por lo tanto recargándolas de mucho más trabajo, pero sin embargo siguen manteniendo resiliencia. Hay esperanzas de mejora en el futuro, ¿ya? ¿Por qué? Porque la clase media es una clase que confía fundamentalmente en su esfuerzo. Entonces la mayoría de los participantes señalaban que ellos van a tener fuerzas para seguir adelante. Hay algunas diferencias idiosincráticas por país, ya veíamos los relajados, los pagadores y los mixtos, pero claramente hay que seguir estudiando este proceso, porque hay que considerar que nosotros tomamos los datos entre junio y septiembre, pero la pandemia continúa. Entonces tenemos que ver cómo va a ir evolucionando en el futuro, especialmente en la medida en que la crisis económica se vaya profundizando. Ahora, hay algunas esperanzas en general en los cambios que trajo la pandemia en los hábitos de consumo. Primero, en que hay nuevos hábitos y hay descarte de otros. Ante la falta de movilidad, se descartan algunos hábitos, pero se inventan nuevas formas de superar las adversidades y se descubren actividades, por ejemplo, el cocinar en casa, el llevar a los niños a cocinar junto con la familia, el reutilizar. Muchas participantes planteaban de que ahora en casa ya no se bota nada, todo se reutiliza, todo se utiliza. Hay un aumento entonces de actividades vinculadas a la reutilización y al reciclaje, y ahí podríamos preguntarnos, como yo le decía recién, si hay un cambio en los patrones de consumo hacia una mayor amigabilidad con el medio ambiente. Aparece fuertemente la integración de tecnologías, con la utilización de nuevas plataformas y con el acercamiento de las tiendas al hogar, fundamentalmente a través del delivery y las compras online. Hay un dato interesante, se afianza la figura del influencer, estas figuras que fundamentalmente han surgido en YouTube desde hace algunos años, centradas en juegos o centradas en la moda. Aquí, sin embargo, aparecen nuevos ámbitos porque hay muchos influencers en este momento con mucho éxito en el tema de la cocina.
¿ya? Y que están dictando tendencias. Y ahí nosotros nos podríamos preguntar, ¿este será un nicho de oportunidad para incorporar la educación ambiental a través de los influencers? Dado que son quienes están teniendo, dado su nombre, mayor influencia, sobre todo en las poblaciones jóvenes. Y son a quienes los jóvenes les creen, no a los medios de comunicación tradicionales. Ahora, también hay que considerar que las brechas digitales están creando nuevas exclusiones. Y eso yo creo que lo hemos visto en nuestros 3 países, especialmente con el tema de la educación online, donde no todos los estudiantes tienen el mismo acceso a las tecnologías. Y por lo tanto eso va a provocar también desfases importantes y desigualdades importantes a nivel del desarrollo educativo. Y hay obviamente un impacto en relaciones familiares y sociales. Yo lo mencionaba con la difusión de los límites trabajo-hogar y algunos autores plantean un retroceso en los avances por la igualdad de género, que es un tema que vamos a tener que debatir. Y hay una mantención, sí, de las rutinas de relación familiar, como que nos hemos adaptado rápidamente a que si no tenemos la posibilidad de relacionarnos de manera directa, lo hacemos online. Se celebran cumpleaños online, se celebran reuniones con los amigos online, ¿ya? Y entonces estas rutinas empiezan a transversalizarse. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué cuando empiezan a relajarse los controles, la gente rápidamente empieza a adoptar sus mismos hábitos? Y por lo tanto eso va a la pregunta de si estos cambios en los patrones de consumo irán a ser permanentes o eran solo coyunturales. Y ahí entonces la importancia de la educación ambiental y de la educación financiera crítica, no la que dan los bancos, por favor, sino que una educación financiera orientada a despertar el espíritu crítico de la ciudadanía y especialmente a entender los impactos que el modelo está teniendo en nosotros, creemos que pudiera ser una forma de ir interviniendo. De hecho, en la mayoría de las asesorías en las cuales yo he participado, uno de mis requisitos para participar en la asesoría es que se instale este modelo de educación financiera crítica y ciudadana. Entonces yo creo, y haciendo un vínculo con lo que planteaban las anteriores expositoras, esto hay que seguirlo mirando, hay que mirarlo desde diferentes ópticas, pero no nos olvidemos del tema de los hábitos financieros y de consumo, porque ahí tenemos que poner un acento importante para poder cambiar las prácticas de relación con el medio ambiente, o lo que nosotros llamamos una mayor amigabilidad, que nos aproximemos al medio ambiente y que efectivamente queramos cambiar. Ahí están las referencias bibliográficas y eso es lo que yo quería compartir con ustedes, agradeciendo nuevamente esta posibilidad. Muchas gracias, Marianela. Muy interesante y muy claro, además. Vamos a tener que volver bastante sobre esto porque la cuestión económica y de consumo es por demás interesante. Bueno, vamos a pasar entonces a la última, así nos queda un rato al final para intercambiar. La última ponencia es de la doctora Mireya Palavecinos. El título es Participación comunitaria en la gestión pública en espacios de conflicto ambiental, pilar indispensable para el desarrollo sustentable. Bueno, Mireya es doctora en Psicología Social y de las Organizaciones de la Universidad Autónoma de Madrid. Es magíster en Ciencias Sociales Aplicadas de la Universidad de la Frontera de Temuco, Chile. Es académica del Departamento de Psicología de la misma universidad desde hace más de 20 años. Es directora de la Maestría en Psicología Comunitaria, investigadora asociada del Núcleo Científico y Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera. Es miembro fundadora del Centro de Investigación en Derechos Humanos de esa universidad y forma parte de la Asociación de Psicología Ambiental y de la Red de Investigación en Medio Ambiente y Sustentabilidad. Bien, ahora sí. Muchas gracias, Javier. Antes que nada quiero agradecer la invitación de
Chelica, ¿cierto? En representación de la División de Psicología Ambiental de la CLASIP. Así que muchas gracias por haberme invitado. Voy a tratar de hacer en esta presentación un breve resumen respecto de dos grandes investigaciones que hemos realizado en los últimos años y mostrar de esta forma entonces cuáles han sido nuestros aprendizajes en intentar visibilizar lo que ha sido el impacto de justamente lo que nos estaba hablando recién Marianela, ¿no? El estilo de vida asociado a un alto consumo de manera irresponsable y insustentable, digamos, y por otro lado el impacto también que esto exige para la instalación de proyectos ambientales, ¿cierto? Para sostener este estilo de vida a través de un modelo neoliberal como es el que tenemos instalado de manera dramática, digamos, en nuestro país. Bien, voy a hacer una breve reseña en términos de antecedentes del territorio, del lugar donde esto se instala, las características, digamos, situadas, para poder dar luego paso a una breve descripción de la investigación, mi modelo teórico y por supuesto, lo más importante, los resultados de las conclusiones. Estas investigaciones ocurren en lo que es llamado el Gualmapu, ¿cierto? Un territorio que compartimos también con Argentina en gran parte de su territorio, y como decía, muestra las consecuencias en las comunidades principalmente de lo que se ha entendido como crecimiento para el desarrollo, ¿no? La instalación de proyectos que vienen a impulsar el desarrollo de la región, principalmente en lo que se ha llamado el Plan Impulsa Araucanía, que es una gran inversión de dinero, pero que hemos ido dando cuenta que ha tenido una serie de características, digamos, que han ido generando serios conflictos a nivel ciudadano. Hablamos también de racismo ambiental en la medida en que hemos ido constatando que la mayoría de los proyectos ambientales se han ido instalando en las cercanías y si no en medio de comunidades indígenas, sin que se esté evaluando, ¿cierto?, o haciendo notar las consecuencias nocivas que está teniendo para estas comunidades en particular, también la instalación de estos proyectos que pueden ser muy atractivos, ¿cierto?, como en el caso del estudio, los estudios que hemos hecho, vertederos y centrales hidroeléctricas, ¿no? Esto ha estado generando una transformación muy importante en la Araucanía, tradicionalmente dedicada a la agricultura, actualmente muy centrada en lo que es la forestación, ¿no? Las grandes empresas forestales, y hoy en día entonces también se ha estado desarrollando como un laboratorio en el cual se pretenden instalar una serie de proyectos hidroeléctricos, ¿no?, por las características de nuestra geografía. Una breve imagen de lo que ha sido, digamos, la pérdida de territorio mapuche principalmente, ¿cierto?, de nuestros pueblos originales en estos últimos años. Esto es lo que ha ido ocurriendo en la Araucanía en particular, ¿no?, donde grandes extensiones de tierra podemos ver que se ha ido reduciendo a pequeñas comunidades, que están en este momento siendo invadidas por una serie de instalaciones nocivas, ¿cierto?, producto de conflictos ambientales, como son vertederos, plantas de tratamiento de aguas y en particular hoy en día, ¿no?, alrededor de 40 centrales hidroeléctricas que están pensadas en ser instaladas también en esta misma zona. La localización del estudio entonces está en esta región de nuestro país. La investigación tiene por característica ser una acción participante en la medida que pone de relieve el rol de quienes viven el problema, ¿no? Para nosotros los actores, actrices más relevantes de los procesos son quienes viven en los territorios en donde ocurren estos procesos, y por tanto entonces para nosotros el trabajo de campo, el reconocer desde la voz de quienes están viviendo el problema es fundamental, con una serie de herramientas que hemos ido desarrollando a través del tiempo, ¿cierto?, y recogiendo desde lo que es este modelo de investigación. Durante los últimos años en el país se han generado una serie de movilizaciones en nuestros territorios
que están en pos de defender, ¿cierto?, lo que está haciendo el modelo extractivista instalado en nuestras regiones. Algunas de estas imágenes son las que están viendo ustedes en este momento, y por esta razón nosotros decidimos estudiar en un principio cuáles eran los factores que llevaban a las personas a transformarse en líderes o miembros de movimientos ambientalistas o ecologistas. Curiosamente, ocurre que la mayoría de ellos provenía del pueblo mapuche, y si no, eran lo que se autodenominaban como miembros de la comunidad chilena, ¿cierto? Pero adoptados por el pueblo mapuche en la medida en que ellos se han sentido identificados, digamos, con sus valores y creencias. Ahora, curiosamente también, nuestro objetivo principal de investigación debió ser modificado a solicitud de los participantes. Nosotros íbamos en esta idea de estudiar a los líderes, ¿cierto?, y cuáles eran los factores que los habían determinado en su vida, el poder llegar a transformarse en agentes de cambio y movilizar a sus comunidades, y ellos nos dicen que en realidad les parecía muy interesante nuestro trabajo, pero que no les parecía que aportara demasiado al desarrollo de las necesidades que ellos tenían que resolver. Y en este aspecto entonces, resultó que las comunidades nos empiezan a solicitar si era posible que nosotros en realidad estudiáramos el impacto que estaba teniendo, ya sea la instalación de algún proyecto de carácter ambiental en su territorio, o bien la sola idea de la generación de un proyecto. Bueno, esto nos hizo cambiar drásticamente, digamos, nuestros objetivos, y efectivamente entonces finalmente lo que les voy a presentar ahora tiene que ver con esto. ¿Cuáles han sido entonces la identificación de factores y principalmente de elementos que han impactado entonces en las comunidades para su desarrollo desde la mirada de una mirada psicosocial, ¿no? Bueno, para entender esto voy a hacer brevemente entonces una pequeña introducción teórica, ¿no? Desde qué modelo nosotros nos paramos. En esta lógica de investigación-acción, lo que primero tuvimos que hacer era reconocer también qué es lo que nos decía el pueblo mapuche desde sus culturas respecto a los territorios y los lugares. En este aspecto entonces, comenzamos a identificar algunos elementos. Se me trabó aquí, ahora sí. Muy relevantes como este concepto de ASMAPU, ¿no? El ASMAPU está refiriéndose a que hay ciertas características que tienen los entornos que los diferencian entre sí. Esto tiene que ver incluso con las características que tenga el paisaje, incluso el clima, ¿cierto? Y todos estos aspectos le están dando una identidad a ese lugar, a un determinado territorio. Por otro lado, este mismo concepto habla de que en los mismos territorios existen otros ASMAPUs más pequeños, ¿no? Que incluyen a las personas que viven en su interior y que se van identificando con estas características geográficas y medioambientales, digamos, que van conformando entonces ciertas maneras particulares de cómo se hacen las cosas y de cómo las personas se relacionan entre sí, e incluso determinando ceremoniales, ¿no? Rituales. Esto todo va conformándose en términos de normas, reglas que determinan, como digo, entonces la manera en que los individuos se vinculan entre sí con su entorno, y incluso puede llegar a generar en algún momento que si yo falto a estas normas, entonces esta persona, este individuo, esta comunidad, tenga una sanción, ¿no? Ya que está dañando su territorio o su entorno. Está generando entonces un conflicto. Bueno, por otro lado, revisando la literatura, descubrimos también, ¿cierto?, que en el Nobel de Medicina, en el año 2005, es entregado a unos psicofisiólogos, ¿cierto?, que descubren que nosotros en nuestra estructura cerebral, específicamente en el hipocampo, es el lugar donde está, ¿cierto?, todo nuestro cerebro más antiguo, donde está la memoria principalmente, ¿cierto?, y las emociones están allí conectadas, existe una estructura neuronal que actúa como un símil de un GPS, ¿no? Y esto entonces es una verdadera estructura que nos permite ubicarnos en los lugares, después incluso de que hayamos ido solo por una única vez, o ubicarnos en los mapas. Esto creemos nosotros también tiene que ver con la pregunta que nosotros generalmente cuando conocemos a alguien hacemos, ¿no?
¿cuál es tu nombre? Y generalmente la segunda pregunta suele ser, ¿y de dónde vienes? O ¿de dónde eres? Lo que se conecta muy bien también con esta sabiduría ancestral, ¿no?, que estábamos viendo recién de las MAP. Bueno, desde la psicología nosotros también hablamos del entorno como algo más allá que estructuras físicas y materiales, ¿no?, sino que es una categoría social, que nos entrega significado, nos entregan pautas de relación. El lugar entonces tiene una carga fundamental de sentidos que nos hacen comportarnos dependiendo de este lugar de una manera u otra, y también dependiendo de las relaciones que se establecen con quienes ocupan esos lugares. El entorno entonces entendido como una cultura, ¿no? También nos entrega pautas culturales y normas de cómo nos podemos o no relacionar entre nosotros, cuáles son los valores que priman en esos espacios. Esto nos va generando un sentido de pertenencia, que es fundamental, digamos, para la toma de decisiones, ¿cierto?, en conjunto, de manera colectiva, consensuada, y también para la protección, por ejemplo, de los lugares. Finalmente, entonces, el entorno nos entrega identidades. Nos vamos sintiendo reflejados e incorporando a nosotros también en nuestro ser, en nuestro self, en nuestro yo, características de estos lugares que nos van diferenciando de aquellos otros, digamos, aquellas otras personas que, por un lado, diferenciando de otros que comparten otros lugares con otras características, pero también haciéndonos similares a otros que comparten con nosotros esos espacios. Aquí entonces está el modelo a través del cual nosotros hacemos nuestros análisis, que es el modelo de apropiación de espacios. Tiene 4 elementos fundamentales, uno de ellos, ¿cierto?, es el de identidad, como estábamos recién comentando, la importancia entonces de los entornos en términos de las características de identidad que nos entrega. Esto se va generando en la medida en que nosotros vamos estableciendo un apego, un vínculo que es afectivo con los lugares a propósito de las acciones. Las conductas, los comportamientos, las relaciones, los intercambios que vamos teniendo con ese entorno material, pero también entre las personas con las cuales compartimos estos entornos. Y esto también va generando a su vez este sentido de comunidad, ¿no?, este sentido de membresía que compartimos con todos. Esto nos explica comportamientos tales como, hay algunos ejemplos que vemos allí, ¿no?, el marcar territorio, por ejemplo, el ir estableciendo encuentros donde tomamos decisiones en conjunto, ¿cierto? E incluso procesos de transformación social importantes como los que hemos estado viviendo en Chile en el último tiempo, ¿cierto?, reflejados en grandes movilizaciones, donde los espacios públicos son ocupados masivamente, para establecer algunas demandas. Entonces, este modelo de apropiación de espacios es un modelo dual, que lo que nos viene a decir, ¿cierto?, o nos viene a destacar, es algo que ya incluso nuestros pueblos originarios reconocían desde miles de años atrás, la importancia que tiene el entorno para las personas, en la medida que nosotros también vamos transformando este espacio, vamos dejando nuestra huella, vamos apropiándonos de él, vamos estableciendo vínculos, entonces, entre los espacios y las personas, y esto se va materializando en procesos cognitivos y afectivos, que están incluso conectados a determinadas estructuras cerebrales en nuestro cerebro, pero que va principalmente dotando al espacio de un significado y que es fundamental para el cuidado de estos espacios, pero también puede ser para su destrucción. Brevemente entonces, ¿qué estamos entendiendo por identidad de lugar? Son estas cogniciones, estas ideas, estas creencias, estos sentimientos, valores, preferencias, ¿cierto? También, en el fondo, significados que van explicando nuestra conducta y estableciendo este vínculo con los entornos en la medida que nos vamos desenvolviendo en ellos. Esta construcción es el resultado entonces de este vínculo, esta experiencia con los escenarios, con los espacios, y va influyendo entonces en lo que nosotros hagamos, pero también en lo que otros hagan, digan o piensen respecto a estos escenarios.
Ya lo había dicho, el apego al lugar es este lazo afectivo positivo que une a las personas con los lugares y que generalmente se va generando a través del tiempo, ¿no? En la medida que vamos teniendo ya sea muchas experiencias repetitivas en el tiempo en determinados espacios, pero también puede ser algunas pocas experiencias, pero muy significativas, ¿no? Esto, por ejemplo, tiene que ver con los grandes sentimientos de pérdida, ¿cierto? De dolor, incluso de grandes depresiones que se generan solo por el hecho de tener que irse de un lugar, ¿cierto? Ser expulsado de un lugar, como puede ser, por ejemplo, los procesos de exilio, ¿no? Como sanciones en las situaciones de dictaduras políticas. Y finalmente, entonces, también este sentido de comunidad, ¿no? Esta idea de que somos parte de, donde vamos estableciendo compromisos y lazos emocionales con los demás, con quienes compartimos los espacios. Para ir terminando la parte teórica, entonces, el significado de un espacio que se genera con un espacio incluye no solo lo cognitivo, sino que lo emocional. Estos significados van emergiendo en la medida que nosotros somos parte de un contexto social y las relaciones que establecemos con las personas también que son parte de ese mismo entorno. Y esto se ubica geográficamente vinculado con el trasfondo, ¿cierto?, cultural, social, económico, que le va dando identidad a cada uno de los territorios en nuestra subjetividad y en nuestra vida, lo que tiene fundamental importancia, por ejemplo, para las conductas de comportamiento ecológico responsable o para la protección de los lugares. Llegamos entonces a compartir algunas de las características de los estudios que hemos realizado. Uno de ellos se realizó en el vertedero Boyeco, uno de los vertederos más grandes o el más grande de la región, que afortunadamente, producto de investigaciones como esta y una denuncia a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, finalmente fue cerrado. Y que dañó drásticamente la vida de las personas en este sector, que como decía también eran comunidades principalmente mapuches. Y el otro ejemplo es la instalación de un proyecto de central hidroeléctrica, Los Aromos, que ocurre muy cercano a nuestra ciudad, en uno de los lugares y parajes más emblemáticos, digamos, también para las comunidades mapuches, pero para el sector, por la amplia importancia que tiene en el sector turístico, ¿no? Cerca de la zona de los lagos, volcanes, y ríos, ¿no?, de esta zona del sur de Chile. Bueno, ¿cuáles son algunas de las conclusiones a las que nosotros hemos ido llegando respecto a las investigaciones? Lo principal es que hemos descubierto que en la medida que se produce un conflicto, hay un divorcio muy drástico entre lo que se realiza como diagnóstico a partir de los técnicos, ¿cierto?, los profesionales a cargo de ya sea de implementar las leyes de protección para el medio ambiente, como también de aquellos que están a cargo de instalar estos proyectos que generan conflictos ambientales, en comparación, ¿cierto?, al diagnóstico que establecen la ciudadanía. Hay una separación muy importante respecto de esto. Y esto va generando entonces que hay una gran diferencia en términos del impacto de la percepción que se establece, digamos, entre estos dos grandes grupos, que podríamos decir, ¿cierto? Las causas a los problemas que se están instalando, y por tanto también hay una diferencia muy importante en términos de cuáles son los resultados que se esperan para la solución entonces de los problemas que se puedan instalar. ¿Qué genera esto? Que las soluciones que proponen los ciudadanos son distintas a las soluciones que son identificadas e implementadas por los técnicos. Y esto lo único que genera es que haya mucho más conflicto, que haya más daño en el medio ambiente. Finalmente, digamos, los problemas no se solucionen. Por otro lado, hemos descubierto que en esta lógica, ¿cierto?, donde hemos estudiado la preocupación y las actitudes ambientales, desde la apatía, ¿cierto?, en esta línea, desde que no nos importa hasta una preocupación absoluta y un compromiso total con el cuidado del medio ambiente, la mayoría de las personas que nosotros pudimos contactar estaban en este último plano, ¿no?, en una lógica de preocupación y conexión total con los problemas ambientales, lo que hemos llamado una afinidad emocional. En relación a los líderes, lo más importante que nosotros vimos es que
¿qué es lo que había determinado su participación? Eran experiencias tempranas de su vida, ya sea familiares o con grupos de pares en el colegio, perdón, en las escuelas, que explicaban entonces este gran compromiso que ha ido generando un significado muy particular con los lugares. Y por otro lado estaba su resistencia al contexto sociopolítico, ¿no? A las características que el contexto sociopolítico estaba determinando para cómo se estaba tratando al medio ambiente. Aquí aparece entre ellos un fuerte componente étnico, la mayoría de ellos era de origen mapuche. De no serlo, aparece una identificación muy importante con la cultura mapuche, porque incluso personas que venían de otros lugares decían que al haber llegado a este sector, a este territorio, ellos se habían ido identificando cada vez más con la cultura mapuche y sus valores, y por otro lado, un alto componente de género, donde aparecen las mujeres como responsables de la mayoría de las actividades, y a cargo incluso del liderazgo de estas acciones. Lo que hoy en día, ¿cierto?, es muy importante, ¿no? Porque las mujeres y los niños son los más afectados generalmente por el daño ambiental, pero a la vez en los últimos estudios se ha ido descubriendo que las mujeres son las que contribuyen de mejor forma al manejo del medio ambiente y actúan exigiendo también una mejor calidad de vida y equidad social. Esto se viene repitiendo. Algunos de los impactos entonces en la voz de las personas que podemos resaltar, lo primero es que efectivamente se reconoce un daño ambiental, en palabras de la gente, ¿cierto?, de dirigentes de estos lugares. Los vertederos, por ejemplo, en este caso, generan un desequilibrio general en la naturaleza y esto va dañando también a las personas. Por otro lado, se ve también que en la medida en que lo que se daña es el agua, y el agua es utilizado y considerado un elemento que es vital para la vida, pero también para las ceremonias, es una fuerza espiritual, entonces esto genera grandes desequilibrios. Por otro lado, están los impactos en relación a la cultura y el estilo de vida. O sea, personas que antes estaban encargadas de vivir del campo, ¿cierto? Ahora entonces deben dejar de trabajar en aquello y deben entonces dedicarse a otra cosa, incluso a vivir de la caridad o de los bonos de que vengan del Estado. La salud se identifica fuertemente dañada en la medida en que aparecen daños que incluso no son reconocidos, ¿cierto?, por las autoridades de salud, pero que se reconocen que son causados por el daño al medio ambiente. Identifican también daños económicos y culturales, referidos a que el objetivo central de las culturas ancestrales es cuidar la tierra y el agua, y la medida que esto es lo que se trastoque, entonces hay un daño a su esencia misma, ¿no? Y también daños en la salud mental, en la medida en que incluso cuando los proyectos están todavía en la categoría de estudio, ¿no?, para ser instalado, esto ya genera grandes conflictos emocionales, principalmente caracterizados por la angustia, el sufrimiento, el miedo, que son para ellos muy identificados, ¿no? Bueno, afortunadamente ambas experiencias que nosotros estudiamos han tenido para nosotros un buen resultado en el sentido de que la central hidroeléctrica finalmente logró ser rechazada, a pesar de que las decisiones finales la toman eminentemente políticos. Pero los antecedentes entregados, los que pudimos colaborar también de entregar en relación a estos elementos que he mencionado, sirvieron para poder demostrar que efectivamente generaba un daño que era necesario de considerar. Y por otro lado, como también les comenté al inicio, el vertedero Boyeco fue cerrado porque se consideró que estaba transgrediendo los derechos humanos de las personas que allí habitaban. Conclusiones de manera muy rápida para la disciplina. Nosotros creemos que efectivamente nosotros como disciplina tenemos que hacer una crítica respecto a cómo estamos entendiendo realmente la investigación y empezar a valorar mucho más la investigación participativa y crítica, así como el trabajo en redes. Les contaba al inicio que nosotros tuvimos ahí una apreciación de la gente, decirnos ustedes están estudiando cosas muy interesantes, pero en realidad no es lo que nosotros realmente necesitamos para una mejor calidad de vida, y tuvimos que hacer un cambio en los objetivos.
tiene que ver con este elemento. Por otro lado, la relevancia de estudiar considerando los territorios y sus características, ¿no? Lo situado, el modelo económico depredador, y en nuestro caso considerando también que en la Araucanía se está realizando un verdadero laboratorio de instalación del modelo neoliberal. Estos son todos elementos entonces que como disciplina, desde la conjunción entre psicología ambiental, psicología política, deberíamos considerar para cuando decidamos. Entonces, en el fondo la pregunta es, ¿investigar para qué? ¿No? Esa es como la gran primera conclusión. Y para ir ya cerrando entonces las conclusiones que tienen que ver con, más específicamente con los datos que les acabo de mencionar, efectivamente para nosotros se evidencian elementos desde lo psicosocial que efectivamente hablan de que el modelo político y económico es un modelo depredador que no considera el medio humano para realmente hacer las evaluaciones de sus proyectos. En Chile tenemos una muy débil legislación al respecto, donde la participación ciudadana es solo considerada en un tiempo muy acotado y además al último momento del proceso. Por otro lado, es importante cada vez que estudiemos el considerar entonces cuáles son los valores, las creencias, las actitudes que están detrás de las personas que están involucradas en cada uno de estos fenómenos. En particular, nosotros acá vimos la importancia de que esté presente la afinidad emocional como un elemento defensor de los territorios y de su protección. Por otro lado está la idea entonces de que efectivamente tenemos que empezar a entender el espacio como un espacio de subjetividades, donde el espacio es visto como un espacio de resistencia. Por eso también se entra en conflicto, porque lo que se busca es la búsqueda inminente que es de justicia social y de equidad, y entonces entender el territorio como no solo un elemento material, sino que donde las subjetividades son lo relevante, porque aquí estamos hablando de, por un lado, destrucción de territorio, sí, geográfico, y de recursos naturales, pero también de destrucción de identidades finalmente, ¿no? En la medida en que nosotros construimos nuestra identidad también en función de los lugares. Entonces la gran pregunta es, ¿desarrollo sustentable? ¿Será? ¿Cómo lo estamos llevando a cabo? ¿Y para quién, no? Y por eso entonces solo dejar aquí para la discusión algunas de las propuestas, ¿no? La importancia de que valoremos realmente la participación ciudadana en la medida que corresponde, ¿cierto? Y no solo como instancia de información, que es lo que suelen hacerse, el rol de liderazgo que deben tomar las universidades en términos de incorporar la formación de estos conceptos, especialmente en lo que tiene que ver con la psicología, ¿cierto? Incorporar formación en lo que tiene que ver con nuestra participación en la toma de decisiones, en la administración pública, en la gestión ambiental participativa, y en el caso más local, la urgente necesidad de modificar los instrumentos y las leyes que están detrás de todos estos procesos que tienen que ver con la instalación de proyectos entonces ambientales. Me pasé, parece, un poco del tiempo, así que corrí al final. Mis disculpas. No, no hay problema. Bueno, muchas gracias, Mireya, y gracias a las 4 expositoras en realidad. Hemos pasado por muchos temas bastante interconectados, digamos, donde vuelve a aparecer una y otra vez cuestiones que son, si se quiere, más estrictamente intrapsicológicas, vinculadas a las actitudes, conocimientos y demás, pero también mucha cuestión vinculada a lo ético, a la educación y a la acción política, incluso desde la misma investigación. Bien, no tenemos en principio, no sé si la gente está muy tímida o no tenemos en principio comentarios o preguntas directas a las expositoras. No sé, Yelica, si ahí te voy a abrir el micrófono ya. Bien. Y Javier, bueno, muchas gracias Mireya, Marianela, Beatriz y Graciela por compartirnos sus ponencias. Yo creo que tal vez la gente más que tímida está apabullada, como estoy yo, por el caudal de conceptos, de ideas, de propuestas, de reflexiones que se virtieron. Entonces,
por ahí da mucho para pensar. A mí me hizo pensar en un momento en relación a esto que yo planteaba al inicio de la mesa, ¿no? Pensando en Argentina como un lugar donde la psicología ambiental a veces no se conoce como disciplina por oposición a otros países, incluso de América, donde ya hay una tradición. Y también en esto tenemos inequidades, ¿no? Inequidades o desigualdades que tienen que ver con la historia del desarrollo de la disciplina, y a veces es reconfortante ver cómo y cuánto capital académico, por llamarlo de alguna manera, tomando lado, ¿no? Y cuánto hay para desarrollar. Pero bueno, como en el intercambio podemos saltar a veces pasos y aprovechar esa retroalimentación. No, yo no puedo hacer evidentemente una síntesis por lo que decía de la complejidad de los abordajes. Creo que coincido con Javier, los puntos que marcó. A mí me llamó mucho la atención la referencia recurrente a la pandemia en la mayoría de los expositores y expositoras de la mesa, incluyéndolo a Ricardo al principio, cuando estamos en un congreso de psicología ambiental, pero por otro lado con este lema, ¿no? Que les he dado de crisis civilizatoria, y me parece que la pandemia se ha convertido un poco en la metáfora de esto, de la crisis, del caos, del apocalipsis, y tal vez me parece que un poco como modelo de afrontamiento también y de aprendizaje, en el sentido de que cómo podamos resolver la pandemia nos va a hablar de cómo podremos ir afrontando los retos a futuro y construyendo un determinado futuro. Creo que en un momento se hablaba mucho de volver a la normalidad, y ahora esta normalidad se está repensando, ¿no? Hacia dónde queremos ir después de esta especie de catástrofe, también en términos de lo que decía Graciela, ¿no? Que nos ha ocurrido, hacia dónde queremos ir, y me parece también que esto de la ética, la responsabilidad social, los modelos de transición, porque lo que nos trajo Mireia es un modelo posible de transición, de los cuales deben haber muchos, no solo uno, pero bueno, cuáles son esos laboratorios que nos permiten imaginar transiciones, cambios en las pautas de consumo, y hasta más que, y esto yo se lo preguntaría por ahí a Marianela, si nosotros, porque hablaron, varias de ustedes hablaron o de procesos de socialización o de procesos de educación, y pensando en la relación con el modelo de la Araucanía, que claramente está en otro, me imagino, en otro modelo económico, en otro territorio económico, además de estar en otro territorio ambiental, geográfico, identitario. Si nosotros pensamos la educación crítica para el consumo, Marianela, dentro de este modelo económico, o si esta reflexión crítica nos lleva a pensar en otros modelos posibles de organizar la economía. Sí, sí, mira, eso es algo que hemos pensado bastante, y en Chile especialmente nosotros tenemos claramente las muestras que estamos ante una crisis del modelo. O sea, el modelo entró en crisis, el modelo ya no se sostiene tal y como estaba, tenemos niveles de endeudamiento que son insostenibles, tenemos problemas de salud mental que nos ubican entre los países con más problemas de salud mental en Latinoamérica, con más suicidio de jóvenes. Entonces hay datos ahí que nos muestran que efectivamente ya el modelo se agotó, tal cual como se venía planteando. Y la crisis que tuvimos del estallido social fue una mezcla de todos esos sentimientos de la gente, del decir ya no más, cuando el lema era, no son 30 pesos, que era la subida del metro, son 30 años, estaban mostrando eso justamente.
¿ya? Ahora, tenemos una gran esperanza, que es la esperanza en la nueva Constitución, que es el gran logro que se obtuvo detrás de la revuelta popular, el tener la posibilidad de reescribir una Constitución que efectivamente respete los derechos sociales. Y yo creo que si logramos efectivamente transitar hacia una Constitución que respete los derechos sociales, que respete las libertades, que tenga más equidad de género, que tenga más equidad también territorial y en relación a nuestros pueblos originarios, habría la posibilidad de pensar en un nuevo modelo. Ahora, yo no soy absolutamente ilusa. Yo no creo que vayamos a transitar hacia otra cosa distinta del capitalismo, ¿ya? Porque los otros modelos han ido fracasando también. Pero tenemos ejemplos de capitalismo orientado hacia lo humano que han funcionado muy bien. Yo creo que los países nórdicos en ese sentido son un ejemplo que nosotros deberíamos mirar con mayor atención. Estos países que, manteniendo un régimen capitalista, sin embargo, el centro está en el bienestar de las personas. Porque una cosa que nos ha pasado, por lo menos en Chile, durante todo el manejo de la pandemia, ha sido el tema de que el foco estuvo en la economía, no en la vida. Y por eso estamos como estamos, digamos. Y por eso que ha sido tan errático, además, el manejo de la pandemia en Chile, con esto de nos vamos a cuarentena, volvemos de cuarentena, ahora en la región metropolitana entraron en la fase 2, que es la de transición, pero sin embargo continúan abiertos los estadios, continúan abiertos una serie de lugares. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo y confío que podamos avanzar hacia un capitalismo más humano, un capitalismo que ponga a la persona en el centro, porque si no tenemos la persona en el centro, vamos claramente hacia un hecatombe. O sea, los científicos además nos han señalado que esta no va a ser la última pandemia. Van a venir otras. Y tenemos que estar dispuestos a enfrentarlo de manera distinta. Y ahí el tema de la educación que tú planteas, para mi perspectiva, es fundamental. Hay que educar especialmente a las generaciones jóvenes, que ya están sensibilizadas. O sea, yo creo que por lo menos en Chile, el tema del estallido nos mostró que los jóvenes quieren otro mundo, porque fueron ellos los que iniciaron el estallido. No fuimos nosotros, no fue nuestra generación, fueron ellos. Y ahí yo creo que hay una semilla que nosotros podemos efectivamente instalar nuevas formas de relación con el medio ambiente, de relación con la propia economía. Por eso que yo hablaba de una educación financiera crítica y ciudadana. Y insistía que no es la que dan los bancos. O sea, nosotros no queremos formar mejores consumidores, tenemos que formar mejores ciudadanos. Esa es un poco la idea y el debate que tenemos en este momento. Pero la pandemia yo creo que nos ha enseñado muchas cosas, ¿eh? Nos vino a cambiar el mundo. Y yo coincido contigo, la, entre comillas, normalidad posterior a la pandemia, que no sabemos además cuándo va a terminar, no va a ser la que conocemos. O sea, yo creo que esta fue la señal definitiva del planeta además, porque las crisis biológicas, como es la pandemia, son señales del planeta también, que nos indicaron ahora o cambian o se extinguen, porque una cosa está clara, el planeta va a seguir sin nosotros, y tal vez estaría mucho mejor sin nosotros, ¿ya? Pero hay que cambiar. Yo por ahí veo la cosa, y en el caso nuestro, la Constitución es nuestra gran esperanza. En el caso de ustedes, yo creo que la vuelta que dieron después del gobierno de Macri también nos llena de esperanza. Vamos a ver cómo logran superar sobre todo las presiones externas. Y yo creo que ahí hay un tema, otra de las características del neoliberalismo es que dejó las decisiones económicas y políticas de los países, no en los países, sino que las situó en estos entes externos, en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, y esos son los que operan como camisa de fuerza.
Muchas gracias, Marianela, por tu reflexión. Estamos un poco sobre la hora, va bastante pasada ya de la hora. Dejo abierto a las colegas que participaron en la mesa si quieren hacer alguna reflexión final a partir de escuchar las otras exposiciones, algún feedback, idea o comentario. Y bueno, si es así, ya con esto cerramos, y si no, ya tendríamos que estar también cerrando. Bueno, yo agradecerles a vos, Yélica, a toda la asociación por la invitación, a las colegas con las que participé en la mesa. Muy interesantes las investigaciones que han hecho. Y bueno, y las reflexiones de todos, desde lo que les decía en mi presentación, yo creo que comparar la pandemia que nos está atravesando a todos, en todas nuestras investigaciones, comparar la pandemia con el cambio climático nos lleva justamente a identificar grupos vulnerables, individuos vulnerables, porque exponen esa vulnerabilidad en no solamente edad, condiciones socioeconómicas, sino recursos de afrontamiento psicosociales que los ponen en un estado de vulnerabilidad ante la pandemia, ante el cambio climático y ante cualquier emergencia ambiental o económica que se presente. Nada más, muchas gracias a todas. Bueno, yo también quiero agradecer la invitación y agradecerle a las compañeras de la mesa, sobre todo dejando en claro o recalcando, queriendo recalcar que desde mi perspectiva, la forma de cambio que podemos hacer es practicando las pautas sociales, el respeto al otro, respetando los acuerdos y siendo ejemplos como docentes, siendo ejemplos en nuestras prácticas cotidianas. Sí, las veo a las colegas de Chile entusiasmadas por el cambio, por el proceso de cambio que están afrontando, pero siendo partícipe de la generación que luchó por la democracia y los cambios sociales, veo que sí es posible el cambio, pero que hay que adecuarlo siempre al compromiso social en todas las prácticas cotidianas del comportamiento. Nosotros los argentinos tenemos experiencia en eso, pero siempre con el ejemplo, acordando, o sea, las reglas de capital social son el de ciudadanía, los acuerdos se respetan, las pautas son necesarias para la convivencia y bueno, y que te den ganas de seguir compartiendo. Bueno, muchas gracias a todos. Sí, en mi caso aprovecho también entonces de despedirme y dar las gracias. Solo destacar que esta crisis ambiental que estamos viviendo a nivel planetario nos ayude a también recapacitar respecto a cómo estamos entendiendo la democracia y la participación, ¿no? Y nosotros en particular en la ciencia, también transmitir esto en la formación de los futuros y las futuras colegas, en términos de que valoricemos el saber popular, el conocimiento de las comunidades, y en base a ello nosotros no siempre tengamos esta mirada distante, ¿no? Desde la experticia en la cual nosotros definimos cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones de las personas, sino que a partir de la escucha seremos capaces de identificar realmente soluciones que sean las que las personas necesitan. Yo creo que eso es algo que nosotros hemos aprendido en las investigaciones que hemos ido realizando y creo que es algo que me gustaría transmitir también a quienes nos están escuchando. Bueno, muchas gracias, queridas colegas. Realmente un placer compartir un pretexto para estar juntas y, bueno, establecer este diálogo que espero que no termine ni con esta mesa ni con este congreso. Y Javier, no sé si tenés algún anuncio que hacer para cerrar la mesa.
Sí, no, simplemente recordamos algunas cuestiones, pueden escribirnos al correo que es clasipanbiental@gmail.com si necesitan el programa, porque el correo les va a devolver automáticamente el programa y el link de acceso, también en las páginas de Facebook e Instagram que ya fueron puestas en el chat. No, y recordarles que con el mismo link vamos a volver a las 16 horas, vamos a tener en principio una mesa de trabajos libres. Espérense que estoy recuperando el programa. Vamos a tener una mesa de trabajos libres. Les nombro simplemente los títulos como para que estén al tanto de los trabajos que se presentan. Psicología ambiental en Colombia, una revisión de sus avances. Conocimientos y comportamientos proambientales en la formación de profesionales universitarios, creencias ambientales y huella ecológica, su relación en habitantes del departamento de San Martín, Mendoza, y lineamientos para pensar la psicología ambiental en el hogar, así que tenemos una mesa bien de psicología ambiental, más estrictamente. Y a las 18 horas un conversatorio titulado Comunicación ambiental, campañas ambientales y activismo ambiental en la voz de sus protagonistas, intersecciones con la psicología ambiental. Así que nada, sencillamente nos estamos reencontrando a las 4 de la tarde. Gracias, hasta luego. Saludamos. Hasta luego, Gracias por todo. Hasta luego. Saludos. Gracias, Ricardo, por quedarte. Gracias.